Hay momentos en el deporte que parecen de película. Historias tan asombrosas que, si te las contaran antes de ocurrir, jamás las creerías por ser demasiado perfectas. Y lo que acaba de pasar en Roland Garros con Alexander Zverev es una de esas historias. Porque al fin ocurrió. Alexander Zverev se corona campeón de Grand Slam. Tras 11 años persiguiendo ese sueño, tras una década oyendo que le sobraba talento, soportó la etiqueta más cruel del circuito, ser el mejor tenista que jamás había ganado un gran torneo. Durante años, al hablar de Zverev, se repetía la misma frase: es el mejor jugador del mundo que no tiene un Grand Slam. Un dardo disfrazado de elogio. Significa que todos ven tu talento, todos reconocen tu nivel y saben que deberías reinar en la pista, pero sigues con las manos vacías. Con cada temporada vacía, la presión se agiganta, volviéndose pesada y casi imposible de soportar. Y lo peor para Zverev es que no hablamos de un tenista cualquiera. No es de esos que alcanzan una gran final por pura casualidad. Hablamos de un campeón olímpico, ganador del torneo de maestros y un jugador que ha tumbado a casi todas las leyendas de su generación. Pero en los Grand Slams, algo fallaba siempre. Chocaba contra un muro invisible. Algo fallaba en el momento clave y una duda incómoda empezó a flotar en el circuito. ¿Y si Zverev simplemente no tenía madera para ganar un torneo grande? Una sospecha dolorosa pero inevitable, porque los años pasaban y los grandes trofeos se le seguían escapando de las manos. Mientras tanto, el tenis cambiaba por completo. Vio apagarse la era de Federer, Nadal y Djokovic. Y justo cuando parecía llegar su momento, irrumpieron con fuerza Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, dos jóvenes que se adueñaron de los Grand Slams sin pedir permiso. De hecho, antes de París, Sinner y Alcaraz se habían repartieron los últimos 9 grandes. 9 títulos. Una auténtica locura. Y mientras ellos se coronaban como los nuevos dueños del tenis mundial, Zverev seguía persiguiendo el mismo sueño, insistiendo sin descanso hasta que llegó Roland Garros 2026, una cita que arrancó con sorpresas mayúsculas. Carlos Alcaraz no pudo jugar. El gran favorito sobre tierra batida quedó fuera de combate por lesión. Y cuando el camino parecía libre para que Jannik Sinner ganara su corona pendiente, el italiano colapsó físicamente ante Juan Manuel Cerúndolo en uno de los batacazos históricos de París. De golpe, el cuadro se abrió por completo y Zverev se topó de frente con una oportunidad que parecía imposible días atrás. Pero ahí estaba el peligro a mayor oportunidad. Mayor era también el miedo a fracasar. Nadie en París entendía mejor lo que se siente al acariciar la gloria, para luego caer al vacío. Porque para comprender realmente la magnitud de esta hazaña, debemos viajar 4 años atrás, a una tarde que marcó el destino de Alexander Zverev y casi termina en tragedia deportiva. Para entender por qué Alexander Zverev se derrumbó llorando sobre la arcilla de París, hay que retroceder bastante. Debemos volver a Roland Garros 2022, donde nació esa sombra que lo persiguió durante los siguientes 4 años. Quizá muchos lo olvidaran, pero Zverev jugaba el mejor tenis de su vida. En semifinales desafiaba al dueño absoluto de la pista, Philippe Chatrier Rafa Nadal, la leyenda de Roland Garros, el monarca de París, que jugaba en esa mítica arcilla como si fuera el patio de su casa. Y aún así, Zverev no se intimidó en absoluto. Todo lo contrario, le plantó cara sin complejos, haciéndolo sufrir y obligándolo a jugar al límite. Aquella semifinal apuntaba a batalla legendaria. Pero entonces ocurrió algo que nadie en el estadio podrá olvidar jamás. En una carrera lateral de lo más normal, Zverev pisó mal y todo se rompió en un segundo. El alemán cayó fulminado. Sus gritos de dolor helaron la pista entera. Una escena durísima. No podía mantenerse en pie. Los médicos acudieron volando y minutos después salía en silla de ruedas, totalmente quebrado. Sabía que perdía algo mucho más valioso que un simple pase a la final. Aquel día no solo se fracturó el tobillo, también se hizo añicos una oportunidad de oro. La opción de reinar en París, levantar su primer Grand Slam y cambiar su destino. El diagnóstico médico fue terrible. Ligamentos rotos, meses de dura rehabilitación y ver los torneos desde el sofá mientras los demás devoraban títulos. El regreso a las pistas dolió de verdad. Su tenis ya no era el mismo. Perdió velocidad y sus movimientos carecían de esa explosividad tan suya. Su confianza se había esfumado por completo. Y mientras él intentaba reconstruirse, el tenis no esperó a nadie. Carlos Alcaraz comenzó a acumular títulos grandes. Jannik Sinner
explotó en la élite y poco a poco, los focos mediáticos apuntaron solo a ellos. La nueva generación dominaba el circuito mundial, y Zverev parecía quedar atrapado en tierra de nadie. Seguía compitiendo al máximo nivel, ganando trofeos y dominando rankings, pero los Grand Slams seguían siendo su gran espina clavada. Cada oportunidad perdida alimentaba el fantasma de la duda, alejándolo del ansiado título que tanto merecía. Todo empezó al caer en el Abierto de Estados Unidos de 2020. Luego, Roland Garros 2024 contra Carlos Alcaraz. Otra dolorosa decepción. Más tarde, la final de Australia 2025 frente a Jannik Sinner. Un golpe demoledor. 3 finales perdidas que le gritaban que su gran sueño seguía roto. El estigma de eterno segundón pesaba cada vez más. El tenista brillante que acariciaba la gloria, pero que siempre se ahogaba antes de cruzar la meta. Hasta las leyendas del tenis lo criticaron en público. Antes de este Roland Garros, Boris Becker soltó en Alemania una frase que desató la tormenta, sentenció que Zverev siempre se achicaba en los momentos de la verdad. Y lo peor era que la afición pensaba idéntico. Tropezar en una gran final pasa, pero perder 3 seguidas ya es una pesadilla distinta. La duda flotaba pesada en el aire. ¿Y si su gran día jamás iba a llegar? ¿Se convertiría Zverev en el mejor tenista de la historia que se retiró sin levantar un Grand Slam? El ambiente se volvió asfixiante y tenso. Justo por ese motivo, cuando Roland Garros 2026 perdió a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, la presión sobre el alemán fue brutal. Sin excusas ni gigantes en su camino, faltaba Nadal, Djokovic no andaba al 100%, Alcaraz y Sinner estaban fuera. El cuadro quedó despejado y Zverev sabía que un tren así pasa una sola vez en la vida. Lo ocurrido en el partido definitivo demostró que él lo tenía más claro que nadie. Hay duelos donde tu rival te aguarda en la red, pero otros donde tu peor enemigo está encerrado dentro de tu propia cabeza. Para Alexander Zverev, la cita era a vida o muerte. Al pisar la arcilla contra Flavio Cobolli, no peleaba únicamente por levantar la copa, combatía contra 11 años de fantasmas y 3 dolorosas derrotas en finales, lidiaba contra los juicios crueles, la incertidumbre y todos esos demonios que lo acechaban desde hacía más de 10 años. En los primeros compases del choque, todo pareció un paseo, demasiado idílico para ser real. El alemán dominaba la escena con las tablas de sus 4 finales de Grand Slam a cuestas y una contundente superioridad técnica sobre el joven Cobolli. La primera manga se cerró con un aplastante y veloz 6-1. El italiano lucía completamente superado por el escenario. Hubo momentos en que la grada temió un desenlace express, una final insípida liquidada en un abrir y cerrar de ojos. Fue entonces cuando apareció ese viejo enemigo fantasma, la presión. Y es que, tras una década buscando un gran título, tu cabeza te traiciona cuando sientes la copa al alcance de tu mano. Cada punto roza el triunfo, pero agrava el pánico a fallar. Lento pero seguro, Zverev comenzó a ahogarse bajo ese peso. Brotaban los errores y el miedo. Su derecha perdió fuelle, su cara delataba la agonía. Mientras Cobolli, suelto y sin presión, crecía sobre la tierra batida. El italiano leyó el escenario al instante. No necesitaba golpes mágicos. Le bastaba con mantener la bola en juego, resistir y aguardar pacientemente su momento. Sabía que, cuanto más cerca veía el trofeo el alemán, más le temblaría el pulso. La segunda manga fue para el italiano, y el libreto cambió de golpe. Un duelo cómodo se convirtió en una cruda guerra mental. Cada bola se disputaba a muerte, y cualquier fallo se sentía como una auténtica tragedia. Cada juego ganado o perdido arrastraba una losa enorme. Conforme pasaban los minutos, una cruda realidad saltaba a la vista. Ya nadie jugaba únicamente contra su rival. Los dos luchaban contra el tremendo peso del momento y la inmensidad del éxito. Para el italiano era tocar el cielo, pero para Zverev la lucha iba mucho más allá de un simple trofeo. Quería quitarse de encima el estigma de eterno segundón que arrastraba desde hacía temporadas. Y justo por eso, al acariciar el triunfo, el miedo lo bloqueó. Regresaba una vieja pesadilla que ya se sabía de memoria. Por si fuera poco, su físico empezó a pasarle una dolorosa factura. Con el partido al límite, brotaron los calambres, dolores musculares, visitas del fisio en pista y masajes de emergencia. En ese momento, toda la grada rememoró el drama vivido días atrás por Jannik Sinner.
El número 1 mundial vio cómo París se le escapaba entre mareos, vómitos y un físico destrozado. Ahora era Zverev quien se quebraba en la pista. El panorama era dramático. Nadie sabía si aguantaría en pie, quizá ni él lo creía. La cuarta manga se le escapó en un desempate de infarto, forzando un agónico quinto set definitivo. Justo el infierno que Zverev tanto quería evitar. La atmósfera ideal para la vuelta de sus peores pesadillas. Si había un instante para que su carrera estallara en pedazos, era este. 5 sets, más de 4 horas de batalla, piernas como plomo, nervios templados y un rival seguro de rozar la hazaña. Lo que ocurrió en ese momento definió para siempre la trayectoria de Alexander Zverev. Y entonces llegó el quinto set, el momento que Alexander Zverev llevaba esperando 11 largos años. El instante más temido, porque cuando acumulas tantos fracasos, las heridas pesan mucho más que la propia fe. Y Zverev cargaba con demasiadas cicatrices en el alma. Sentado solo en el banco antes del asalto final, lo asaltaron fantasmas invisibles. La final del US Open de 2020, Roland Garros de 2024 y el Abierto de Australia de 2025. El martirio contra Nadal en París, los crueles juicios y la incertidumbre. Toda su carrera resumida en una eterna cacería de un trofeo que siempre se desvanecía en el último segundo. De ahí que su respuesta fuera tan decisiva. Por fin, Zverev limpió su mente de viejos demonios para enfocarse solo en el presente, en el absoluto ahora. Mientras Cobolli se asfixiaba bajo los focos, el alemán rescató algo perdido hace tiempo. Claridad en sus golpes, pura garra y una fe inquebrantable. Comprendió de inmediato que dudar significaba caer, que jugar a la defensiva era un suicidio y que esperar el error del rival no bastaría para ganar. Si realmente deseaba conquistar Roland Garros, tenía que devorar la pista, y fue exactamente lo que hizo. Desde los primeros golpes del set decisivo tomó las riendas, atacando con un coraje ausente durante todo el partido. El efecto de su dominio fue fulminante. Cobolli comenzó a dudar. El italiano arrastraba una racha espectacular en París. Había superado cualquier expectativa previa, pero enfrentaba el partido más crucial de su carrera, y a la hora de la verdad, los galones pesaron más. Zverev rompió el servicio de su oponente una y otra vez. Lentamente, la gloria dejó de ser una quimera. No era ya una simple ilusión o un sueño inalcanzable. Se volvía algo real, listo para ser atrapado, pero la tensión seguía quemándolo por dentro. Tras perseguir una obsesión durante 11 años, dar el paso definitivo es un calvario. El propio Sascha lo había demostrado en el pasado. Por eso cada punto parecía una eternidad. Cada juego ganado se celebraba a rabiar, pues nadie entendía mejor lo rápido que puedes fumarse la gloria cuando ya la estás acariciando. Sin embargo, esta vez la historia fue otra. No existió colapso, ni dudas, ni rastro del viejo terror. Esta vez nació el campeón. Con el último punto resuelto, cuando la pelota se marchó fuera y el destino dejó de atormentarlo, Alexander se derrumbó sobre la mítica arcilla de París. No como ocurrió en 2022, cuando el dolor físico lo obligó a retirarse llorando. Se fue quebrado porque su gran anhelo parecía roto. Hoy, sus lágrimas sabían a pura gloria. Estaba recostado sobre el mismo polvo de ladrillo que tiempo atrás le había destrozado la vida. Y ahora esa misma pista le entregaba lo que tanto había buscado, su primer título de Grand Slam. Fue un estallido de emoción salvaje. Lloró para soltar un peso insoportable, dejando atrás no solo un partido, sino sepultando de golpe 11 temporadas de amargas decepciones. Curó una herida abierta durante demasiado tiempo. Probó que, aunque muchos lo llamaran el eterno segundón, su nombre merecía grabarse con letras de oro en el Olimpo del tenis. Pero lo verdaderamente importante no era el trofeo de metal, sino la huella imborrable que dejaría en su carrera. Al ver a Alexander Zverev levantar la copa de los mosqueteros, el mundo vio una simple celebración. Sin embargo, el trasfondo era mayor. Durante años, toda charla sobre su trayectoria terminaba con la misma y dolorosa etiqueta. Tiene un talento innegable, pero no ha ganado un grande. No importaba su oro olímpico ni sus triunfos en las finales ATP. Tampoco importaba haber derrotado a casi todas las figuras de su misma época. Sin un trofeo de Grand Slam en sus vitrinas, un asterisco gigante empañaría su legado. Siempre aparece. Se terminó la mentira del gran jugador sin corona, el que siempre caía al final. Ahora se sienta en el trono de los campeones de Grand Slam por mérito propio, una gloria que le pertenece para siempre. Por eso rompió a llorar de esa manera. No era el desahogo de ganar un partido más,
Era la cura de una llaga abierta durante 10 duros años de frustraciones. Sus declaraciones tras el encuentro definieron perfectamente el tamaño de su hazaña. Me dolió demasiado. Pasé por momentos muy negros, pero al fin esta copa es mía. Y es imposible dimensionar este triunfo sin recordar el calvario que debió soportar. Aquel durísimo año, 2022, la dolorosa recuperación, las finales perdidas por detalles y la insoportable voz que decía que jamás lo lograría. Eso sentía al levantar el trofeo. También lo sentía Alemania, que esperaba 3 décadas desde que Boris Becker conquistara Australia en 1996, 30 años sin un campeón masculino alemán en Grand Slams, 30 años aguardando a su heredero. Y al final, el elegido fue Zverev, un jugador que parecía destinado a quedarse a un paso de la gloria. Un tenista señalado por las leyendas de este deporte, alguien que vio cómo hasta sus propios seguidores dejaban de creer en sus posibilidades. Esa es la verdadera magia de su victoria. No llega en su juventud, cuando todo eran falsas expectativas y promesas doradas. Llega después de los peores golpes, las derrotas más amargas y las heridas profundas. Al final, estas victorias son las más hermosas. Las que ocurren cuando el resto del mundo ya no creía en ti. Pero el verdadero misterio no está en lo que ya conquistó. La gran intriga es qué pasará ahora. Porque durante años, el auténtico límite de Zverev estuvo en su cabeza. Cargaba con la asfixiante presión de ganar su primer Grand Slam, la prisa por callar bocas y una etiqueta insoportable. Pero hoy, todo ese peso se esfumó. Ya no le debe nada a nadie. Libre de la obsesión por su primer gran título, esa carga desaparece. Y eso podría cambiar las reglas del juego por completo.